¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están, amigos? Nos da mucho gusto que se estén conectando con nosotros. Saludos a todos nuestros hermanos de diferentes partes del país y de otros países también. Es un privilegio siempre que nos reunimos para adorar al Señor. Y ahora nos reunimos cibernéticamente, ¿verdad? Entonces, aunque estemos en diferentes partes, te invito a que te juntes con tu familia, ahí en la sala, en el comedor, para que todos juntos adoremos al único que se lo merece, a nuestro Rey y Señor. Si estás manejando, si después tú te conectas, adora al Señor con nosotros, porque Él ha sido fiel, ha sido misericordioso. Su amor es grande, es profundo, es incomparable y nada nos puede separar de su amor. Ninguna circunstancia, ninguna situación, ni cuando las cosas van bien que nos olvidemos de Dios, ni cuando las cosas van mal, como en estos momentos que hay una gran pandemia, nada nos puede separar del amor del Señor, porque Él nos ha dado todo y por eso nuestra vida le pertenece a Él, sin importar las circunstancias. Amén. Vamos a decirlo juntos. La fuerza de su amor. Podemos ver su gran afecto, su corazón apasionado se ha derramado. Su amor es tan profundo y vasto que nos cubrirá. Su amor es fuerte y poderoso, implacable. Su amor es dulce, estrafalario y trae vida al corazón. El Padre a su Hijo dio. El Hijo su vida entregó. Nos declaró su amor eterno, nos adoptó como sus hijos, nos alcanzó. Su amor es tan profundo y vasto que nos cubrirá. Su amor es fuerte y poderoso, implacable. Su amor es dulce, estrafalario y trae vida al corazón. Su amor es tan profundo y vasto que nos cubrirá. Su amor es fuerte y poderoso, implacable. Su amor es dulce, estrafalario y trae vida al corazón. Su amor es tan profundo y vasto que nos cubrirá. Su amor es fuerte y poderoso, implacable. Su amor es dulce, estrafalario y trae vida al corazón. Su amor es tan profundo y vasto que nos cubrirá. Su amor es fuerte y poderoso, implacable. Su amor es dulce, estrafalario y trae vida al corazón. Su amor es tan profundo y vasto que nos cubrirá. Su amor es fuerte y poderoso, implacable. Su amor es dulce, estrafalario y trae vida al corazón. Su amor es tan profundo y vasto que nos cubrirá. Su amor es fuerte y poderoso, implacable. Su amor es dulce, estrafalario y trae vida al corazón. Y trae vida al corazón.
trae vida al corazón, y trae vida al corazón, y trae vida al corazón, y trae vida al corazón. Trae vida al corazón, solo tu amor, Señor. Trae vida al corazón, Tu amor que llena, vida al corazón, tu amor que cambia, trae vida al corazón, y trae vida al corazón. Gracias, Dios, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Tú estás en la sala, en cada familia, cuando vamos en el auto. Tú nunca nos dejas. El mismo Dios que hizo los cielos y la tierra nunca nos deja. Estás con nosotros. El mismo Dios que aún los vientos le obedecen. El Dios soberano, todopoderoso, está aquí conmigo. Está contigo, mi hermano. Qué maravilloso. el Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios, el Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor. Tú eres mejor.
en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor, porque tú eres soberano, todopoderoso, y tienes el control de nuestras vidas. Gracias, Padre, porque cadenas rompiste, Jesús. Nuestros ojos abriste, Padre. Gracias, Padre, porque tú te levantaste, Padre. Tú no estás, Padre, en esa tumba, Padre. Tú resucitaste, Jesús, para darnos vida a nosotros. Y nosotros nos levantamos contigo, Padre. Gracias, Padre, porque de las cenizas tú te levantaste, Jesús. A ti te damos la gloria y la honra, Padre, por siempre, Jesús, porque tú la mereces, Padre. Te amamos, Jesús. Esta adoración es para ti, esta canción es para ti, Jesús. Gracias. De las cenizas me levantaste, de las tinieblas hacia tu luz, quitando mi pena, llevando mi carga, sanando mi ser. A mi Dios levanto mi voz, a mi Dios le doy mi canción, a mi Dios levanto mi voz, canto aleluya. A mi Dios levanto mi voz, a mi Dios le doy mi canción, a mi Dios levanto mi voz, canto aleluya. Cadenas rompiste, mis ojos abriste, los huesos secos se levantarán. Venciste la muerte, tenemos victoria, porque vivo estás. A mi Dios levanto mi voz, a mi Dios le doy mi canción, a mi Dios levanto mi voz, canto aleluya. A mi Dios levanto mi voz, a mi Dios le doy mi canción, a mi Dios levanto mi voz, canto aleluya. Canto aleluya. Canto aleluya. Canto aleluya.
gloria. Te daré gloria, gloria, gloria a tu nombre. Gloria, gloria, gloria. A mi Dios levanto mi voz, a mi Dios le doy mi canción, a mi Dios levanto mi voz, canto aleluya. A mi Dios levanto mi voz, a mi Dios le doy mi canción, a mi Dios levanto mi voz, canto aleluya. Canto aleluya. Canto aleluya. Canto aleluya, canto aleluya. Mi Dios, cantamos aleluya, porque no hay nadie como tú, eres incomparable. Y tú tienes el control de todo lo que está obrando. Todo tú lo usas para bien. Oh, 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 sí, Señor, sí. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. Dios le doy mi La canción, batalla mi Dios levanta mi voz, canto aleluya. victoria. Mi Dios levanta mi voz, mi Dios le doy mi canción, a mi Dios levanta mi voz, canto aleluya. Victoria. Mi Dios levanta mi voz, a mi Dios le doy mi canción, a mi Dios levanta mi voz, canto aleluya. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien.
están? Qué bueno que están conectados con nosotros. Quiero exponer un tema muy importante acerca de la pandemia espiritual, una pandemia mortal que está afectando realmente a muchas congregaciones. Y no hablo del coronavirus como de eso ya tengo mucha información. Estoy hablando acerca de una pandemia que se está extendiendo dentro del cuerpo del Señor, que yo entiendo perfectamente que el cuerpo del Señor puede ser manchado, pero hay algunos que traen este virus y están extendiéndolo a otros, en el que están buscando sus propias soluciones a lo que Dios ya tiene la solución. Porque desplazan el interés de Cristo para buscar su interés, buscan sus alternativas a lo que Dios ya estableció. En medio de lo que estamos viviendo, muchos buscan la contestación a lo que ya está contestado, ya está escrito. Y otros culpan a Dios acerca de los desastres naturales, como puede ser acabamos de tener un sismo aquí en Puerto Rico, algo lamentable para las personas que viven allá y muchos de ellos son nuestros hermanos y oramos para que el Señor tenga cuidado de ellos. Y otros culpan a Dios también de las injusticias de la vida. Pero debemos de pensar que la mayoría de los cristianos deben de comenzar a cultivar su carácter cristiano. ¿Qué es esto? Mira, el carácter cristiano es usar los sentidos espirituales para no moverse fácilmente de su modo de pensar. Y hablo de un modo de pensar, así como dice en Corintios 2:16 que tenemos la mente de Cristo. Es decir, no movernos de acuerdo al pensamiento de Dios por corrientes doctrinales, número uno, o por intereses personales, o por hacer grande lo que Dios nos dio pequeño. Y no estoy hablando de trabajo, no estoy hablando de que multiplique lo que Dios nos dio, sino que de eso debemos de hacer, sino que mucho su enfoque ya no es el servicio a Dios, sino el servicio de Dios. Porque tenemos que aprender a trabajar dentro de este carácter, porque el cristiano sin carácter viene siendo como un árbol sin raíces, rápidamente cae en tentaciones, en las situaciones que está viviendo, porque debemos estar arraigados, como dice la Escritura, al Señor Jesús. Separados de mí, dice, nada podemos hacer. O sea, tenemos que estar arraigados al Señor, sujetos a Él en todo momento, ante cualquier cosa que estemos pasando. Dice en Mateo 12, 38 al 40, se lo voy a leer, dice, entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Mira lo que dice, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Voy a explicar esto rápidamente, escuche. Jonás fue testigo de un avivamiento donde Dios lo envía a predicar a Nínive, que era la capital de Asiria, y él cuando va a predicar a este lugar, solamente Dios le dijo 8 palabras que sacudieron a toda esta nación, con 8 palabras. Y dice en Jonás capítulo 3 versículo 1, vino palabra de Dios por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella, y mira lo que dice, el mensaje que yo te diré. Es muy importante saber que en medio de lo que estamos viviendo, el mensaje que nosotros damos es el que Él nos da. Es más importante aprender a escuchar que aprender a decir o hablar, porque cuando escuchamos lo que Él dice, es más fácil hablar, proclamar, profetizar lo que él está diciendo, pero de una manera bíblica, sin salirse de lo que está en las escrituras. Y dice en el versículo 3, se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por aquella ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. En ese momento pasó algo extraordinario, algo que Jonás no esperaba,
porque algunos esperan que Dios actúe a su manera y no permiten que Dios haga las cosas a su manera. Recuerde que Él es soberano, nosotros no somos soberanos. Él es el que dice cómo se hacen las cosas, nosotros no hacemos lo que queremos. Fueron tan ungidas las palabras de este profeta de Jonás, que dijo 8 palabras, que el mismo monarca convocó a ayuno a toda la población, decía, de los grandes hasta los más pequeños. Hicieron ayunar hasta los animales. En el versículo 5 dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Mire, escuche la palabra, creyeron. Eran estas palabras llenas del poder de Dios, que no tenía por qué hablar más o aumentarle, solamente decir 8 palabras llenas de la unción de Dios, 8 palabras que él escuchó y nada más tenía que repetirlas. Y todos ellos creyeron a Dios y proclamaron ayuno desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey. Y se levantó el rey, se despoja del vestido, se cubre de cilicio, se sentó sobre la ceniza. Dice que hizo proclamar y anunció Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Dice, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales. Dice, y clamen a Dios. Escuchen, en medio de lo que estamos viviendo, hermanos, clamen a Dios. En medio de la situación que estamos viviendo, clamen a Dios. Las cosas probablemente no funcionan como tú quieres o como tú pensabas, pero esto que estamos viviendo, Dios lo permitió precisamente para todos sacarnos de la comodidad o del interés que muchos estaban ya teniendo en servirse del servicio a Dios, en lugar de servirle a Dios y ver por el interés de Dios. Y Dios dice, ya, vamos a calmar todo este asunto, y lo permite. Y estos hombres les dice, conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Ahora, ¿qué estaba pasando en esta ciudad de Nínive? ¿Qué estaba pasando? Escuche bien. Número 1, era la capital de una nación poderosa, pero era idólatra. Número 2, era enemigo de Israel. 3, eran una nación que no estaba buscando al Señor. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de dejar la idolatría. Es tiempo de convertirnos en enemigos de nuestros propios hermanos. No es tiempo, perdón, es la palabra correcta. Es lo que estaba pasando con Nínive. Nínive era una nación poderosa, pero idólatra. ¿Qué está pasando con la pandemia espiritual actualmente? Muchos creyentes están siendo idólatras de cantantes, de predicadores, y se están olvidando del Rey. Están adorando más a la creación que al Creador. También eran enemigos de Israel, y muchos se están convirtiendo, parece, enemigos del mismo cuerpo. No han entendido el mensaje de Dios. Era una nación, Nínive, que no buscaba al Señor. Dentro de este asunto que estamos viviendo es un tiempo de búsqueda de Dios, de arrepentimiento. Los asirios planeaban conquistar y destruir a Israel. Imagínate qué triste que exista hermanos que quieran destruir a otros hermanos, o iglesias que quieran destruir a otras iglesias. ¡Qué terrible! ¿Cuándo vas a ver un cuerpo así destruido, atacándose a sí mismo? Al contrario, cuando entra este virus, el coronavirus, los anticuerpos inmediatamente van y tratan de protegerte, de ayudarte. No se atacan a sí mismo. Los habitantes habían escuchado, miren, los habitantes de Nínive no habían escuchado la ley de Dios, es decir, la palabra. Pero cuando el Señor llama a este profeta, le dice a Jonás, ve a Nínive y proclama arrepentimiento. Iba a ser, así comenzó el Señor Jesús el ministerio, sus primeras palabras: arrepentíos y creer el evangelio. Esa era la predicación de Juan el Bautista. El Señor demanda a nosotros de que nos levantemos y comencemos a pregonar, arrepentimiento dentro de las congregaciones, dentro de nuestras casas, en nuestras vidas. En medio de esta pandemia espiritual es un tiempo de levantarte. Esta palabra del Señor tiene para cada uno el día de hoy. Escuchen bien, levántate ya.
levántate ya en el nombre del Señor y comienza a caminar ya como el Hijo del Señor, como Él te tiene, vístete toda la armadura. Es un momento que comiences a proclamar. Pero comenzó un problema en la vida de Jonás, que aparece en el capítulo 1 del versículo 2 al versículo 4. El Señor cuando le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Dice que Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Escucha bien. Así como Jonás fue enviado a predicar, así muchos de nosotros el Señor nos quiere enviar a predicar. Dice que vayamos, id y predicar el evangelio. Esa es una misión que tenemos todos nosotros, que las iglesias en este tiempo que tenemos de cuarentena, en este tiempo que estamos en el hogar, algunos perdieron su trabajo y algunos están lamentándose por las pérdidas que tienen. Es un tiempo de que te levantes y pregones, te prepares, porque viene lo mejor para la iglesia, viene lo mejor para el cuerpo de Cristo. Todas estas situaciones siempre han provocado que la iglesia, que el pueblo de Israel, que la nación del Señor, que nosotros nos volvamos a nuestro Dios, que todos miremos a nuestro Señor. Y Él fue enviado a predicar a una ciudad comercial y próspera. Pero era muy triste que Jonás tuvo una actitud carnal ante el llamado de Dios. Y aquí comienza una pandemia espiritual, que muchos quieren hacer las cosas a su manera, que comienzan a tener actitudes carnales dentro del llamado de Dios y piensan hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios, y piensan hacer lo que Dios mandó a hacer otros cuando Dios los mandó a hacer a ellos otra cosa. Dios no te va a mandar a hacer algo a ti que le mandó a hacer a otro. Dios tiene para ti un llamado, Dios tiene para ti una orden, Dios tiene para ti una instrucción, Dios tiene para ti una enseñanza, igual de la misma manera a tu hermano. Pero nunca quieras ser como tu hermano, tienes que aprender a ser como Cristo. Entonces esto revela que este personaje como Jonás, estamos mirando que tenía una vida carnal que puede existir dentro de muchos cristianos. Muchos reaccionan carnalmente siendo cristianos y se olvidan que la guerra no es contra la carne. La guerra no es contra tu hermano. La guerra la tienes en ti, mira, primeramente contra tu carne. La guerra está contra Satanás, la guerra está contra este mundo, pero no contra la gente, sino contra todo aquel sistema de pensamiento que va en contra de nuestro Señor. Las obras de la carne siempre se han opuesto al fruto del Espíritu. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, dice, para que no hagáis lo que quisieres. Escucha bien, probablemente Jonás no renegó contra Dios, dijo yo no lo voy a hacer, pero sus acciones revelaron el corazón y la carnalidad. Analiza tus acciones. Tú puedes decir yo creo en esto, yo creo en el Señor, yo creo en la iglesia, yo creo en dar, yo creo en hacer esto, pero ¿qué tal tus acciones? ¿Qué tal tus pensamientos? Mira como diligencia, dice la Biblia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios, dice Efesios 5:15. Aprovechando bien el tiempo, dice, porque los días están llenos del coronavirus. Los días son malos. Dice, por tanto, no seáis insensato, sino entendido. Escucha bien, ¿cuál es la voluntad del Señor para tu vida como congregación, como iglesia, como familia, como el padre de familia, como la madre, como el hijo? ¿Cuál es la voluntad del Señor para ti? Dice, no os embriaguéis con vino, el versículo 18, en lo cual hay disolución. Dice, antes bien, y esto vengo enseñándolo, sed llenos, es decir,
completamente saturados del Espíritu, de manera que Él tome el gobierno de tu vida para que tus intenciones, tus pensamientos y todo lo que hablas y todo lo que dices y todo lo que vas a hacer y a donde vayas sea dirigido por el Espíritu Santo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Porque tú puedes decir, no, yo estoy lleno del Espíritu Santo y tratar de demostrarle a los demás que estás lleno del Espíritu Santo. Y yo escuché el caso de una señora. Me autorizó decir esto, que ella estaba en una congregación en el que ella sintió que fue llena del Espíritu Santo y comenzó a hacer muchas cosas que no provenían del Espíritu, pero que ella comenzaba a los demás decir, mira, el Señor la llenó. Pero dice que terminando ahí su reunión, regresó a casa y durante el camino discutió con el esposo. Llegando a casa, enojados, ella tomó un cuchillo y fue tras él, y él corrió. Imagínate, había sido llena, entre comillas, del Espíritu Santo, y a los 10 minutos ya estaba siguiendo al esposo con un cuchillo. Eso no es el gobierno ni la llenura del Espíritu Santo. El control total del Espíritu Santo no es así. Y lo mismo le pasó precisamente a Pablo cuando dijo Pablo, yo fui obediente a la visión, porque Pablo tuvo una visión en el que el Señor dice ahí en Hechos 26:19, por lo cual el rey Agripa le está diciendo, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde. Puede ser que tú seas rebelde a lo que Dios te está mandando a hacer. Puede ser que lo quieras hacer a tu manera, como Caín ya lo hizo a su manera, que es un asunto religioso, que es un asunto de carnalidad y de que no es de un hijo de Dios. Los planes de Dios no son para un pastor. Los planes de Dios no son para un ministerio. Los planes de Dios son para cada uno, escuchen bien, que estamos bajo su propósito, pero son para hacer el plan de Él. Es decir, Dios tiene ya diseñado qué es lo que tú vas a hacer aquí. Y tú puedes decir, yo tengo este plan, tengo este propósito, pero acuérdate que debe ir ligado al propósito, conforme al propósito de los que somos llamados para Él. Es el propósito de Dios, es el sueño de Dios, es el ministerio de Dios, es la iglesia de Cristo. No es nuestra iglesia, no es nuestro ministerio. Él quiere usarnos y quiere que caminemos en el poder de su grandeza. Quiere que aprendamos a ser gobernados por el Espíritu Santo, de manera que cuando nos envía a pregonar la palabra, vayamos guiados por Él. Y probablemente Dios te use como Ananías, orando. Dios le habla y le dice, ve a tal lugar y ora por el hermano Saulo, que después fue Pablo, el apóstol. Dios quiere realmente que nos movamos a un asunto de santidad en nuestra vida espiritual. Quiere que dejemos atrás una vida llena de incredulidad y que a muchos se les olvide las promesas que Él tiene para tu casa, para tu vida. Él ya tiene todo escrito para nosotros, pero también quiere que vayas a buscarlo en este tiempo para que busquemos la revelación bíblica, que aprendamos a vivir dentro de la guianza del Espíritu Santo, saturados del Espíritu Santo. Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, pero viene por una iglesia, escucha bien, activa. Una iglesia que está trabajando, predicando el evangelio. Una iglesia que está enfocada en el dolor, en la necesidad de tu hermano, en la necesidad de los que están afuera, que necesitan de Cristo. Necesita una iglesia que se duela por el huérfano, por la viuda, por los que están en la calle, por los que están en la cárcel, por los necesitados y por tus hermanos. Y todo este tiempo nos va a ayudar a recapacitar, para valorar las reuniones congregacionales, para valorar a tu hermano, para valorar que el poder de Dios puede llenarte mediante su Espíritu Santo, ser lleno en tu del Espíritu Santo, y que el poder de Dios esté a tu favor y puedes hacer las obras que dice Efesios 2:10 que preparó de antemano. Miren, él tenía una actitud carnal, Jonás, como lo puede pasar en muchos de nosotros. Pero Dios tenía que enseñarle que quería darle un poder espiritual.
es decir, la autoridad que hay detrás de lo que tú tienes. Porque muchos creyentes no piensan que tienen autoridad ni que Dios les ha dado el poder. Eso viene en Lucas 9:1, en el que nos enseña y que le dice que le dio a los discípulos poder y autoridad, es decir, la autoridad en el que Dios te respalda y el poder para que haga las obras que Él ya preparó de antemano. Es decir, que Él obre por medio de ti. Las cosas que Dios ya preparó son para nuestra enseñanza, pero Dios tenía que tratar con el carácter de Jonás, como puede ser con el carácter de muchos creyentes, que el temperamento de muchos creyentes es explosivo, algunos es melancólico, otros es flemático, algunas combinaciones por ahí, pero Dios quiere tratar con el carácter espiritual, que este carácter esté formado y que haga raíces, para que cuando vengan tempestades, situaciones como las de hoy, tengas tus ojos puestos en Cristo. Cuando vengan asuntos a tu vida, que esas raíces no te muevan de tu manera de pensar, de tu manera de estar ligado al Señor. Estas raíces van pegadas sobre el árbol. Estamos pegados a Cristo, hermanos, separados de Él no podemos. Y todo aquel que le apasionan las cosas del mundo, escuche bien lo que voy a decir, no es una acción normal para el creyente. Tenemos que aprender a diferenciar cuando Dios nos manda a hacer algo y otra cuando la gente tiene un celo por algo que Dios no le mandó a hacer, porque es donde la gente se complica. Por eso dice la Escritura, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque a muchos les apasiona lo que hay en el mundo. Ahora, pongamos un balance. No estoy hablando del trabajo que te gusta ser, carpintero, pintor, doctor, de lo que tú te desarrolles. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que le llama la atención algunas cosas por las cuales el mundo seduce su vida espiritual, seduce su matrimonio, seduce de tal manera que hasta ellos están dispuestos a perder el matrimonio, están dispuestos a perder a sus hijos. Y se les olvida que su prioridad es el Señor. Si alguno ama al mundo, dice en 1 Juan 2:15, el amor del Padre no está en él. Nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, por encima de cualquier cosa, porque la manera de vencer al mundo es por medio de la fe que tenemos en el Señor Jesucristo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice nuestra fe, 1 Juan 5, versículo 4. Dios tenía que tratar con el carácter de Jonás, de que Jonás pensaba que era, como dicen por ahí, la última Coca-Cola en el desierto. Decía, Señor, ¿es que quieres que vaya ahí? Sí, ve. ¿Yo? Sí, tú. Y él quería hacer las cosas a su manera. Pero Dios tenía que enseñarle que tenía él que experimentar un asunto en medio de su llamado, de manera que su corazón fuera quebrantado para ir a la cruz. La cruz simboliza, es un acto de disciplina, escuche bien, un lugar de muerte, donde se exponía al reo a la vergüenza. De esa manera, cuando tú vas a la cruz, es decir, mueres a tu yo, es por obediencia a nuestro Señor. Cuando mueres, vas a la cruz, mueres a tu yo, a tus planes, a tus deseos. Gálatas 5:24 eso nos enseña. A todas aquellas cosas que anhelas con ganas y que se te olvida el enfoque del Señor, que pongas la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Qué gran problema la iglesia está metida cuando sus ojos están puestos en el ministerio más que en Cristo, puestos en el servicio más que en Cristo. Y los pastores que lleven a la gente hacia ellos, esto es una pandemia terrible que está afectando congregaciones. De manera que muchos están estableciendo sus vidas basadas en los principios de alguien y no los principios de Dios. Jonás huyó de la presencia de Dios pensando, pago mi pasaje, me voy. Pero la nave comenzó a tener varios problemas.
Jonás quiso buscar un atajo, un camino más corto hacia el éxito, o esconderse, decir, no, yo voy a hacer otra cosa en el cual Dios no me esté mandando. Él quiso esconderse de Dios, así como mucha gente se ha tratado de esconder de Dios. Miren, hermanos, Dios nos ve en cualquier parte. No hay un escondrijo, dice la palabra, donde tú te escondas y Él no te pueda ver. Pero Dios nunca, escuche bien lo que voy a decir, iglesia amada, nos va a soltar. A pesar de lo que hizo Jonás, de tratar de huir, Dios no le soltó, sino que trató con él para que lo miró con ojos de amor, de misericordia, y dijo, no, Jonás, ¿a dónde vas? No es así, yo tengo un llamado especial para ti, Jonás. No es lo que estás pensando, no es lo que estás haciendo, no es a la manera que tú quieres hacerlo. Ven, yo te voy a enviar a hacer esto. Y muchas veces es a causa del pecado cuando el creyente se esconde. Porque se recuerda cuando en Génesis 3:8 peca Adán y Eva. Ellos se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles y el Señor les hablaba, ¿dónde estás? Porque tuvieron temor, más bien miedo, a causa de lo que hicieron. Porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría, y el temor al Padre siempre, escuche bien, siempre nos acercará a Él. Porque estás consciente de que te está mirando las 24 horas y tratas de agradarlo. Estás más cerca con Él cuando tienes temor. Muchos es como un ateo, le tiene temor a la pandemia, a lo que no ve, y sí cree que existe, y no le tiene temor a Dios y piensa que no existe. Si la pandemia no la ve, el coronavirus no lo ve, y le tiene temor de algo que no ve, y no le tiene temor a Dios, porque piensa, no lo veo y no me está mirando. Pero Jonás pasó por un momento, por una tormenta muy difícil, en el que el Señor le mostró que era necesario pasar por esto para que el gran poder de Dios se manifestara de una manera extraordinaria, que tenía preparado ahí un pez. Escuche bien, tenía preparado un grande pez, de manera que este pez, qué gran diferencia es a Jonás. El grande pez no dijo, no, ¿por qué voy a tragarme a Jonás? ¿Por qué lo voy a mantener con él 3 días, conmigo 3 días? No, nunca dijo nada de eso. Dios lo preparó, dice la escritura. Dios lo preparó. Y cuando Jonás, se sube a la barca, comienza por ahí la barca a tratar de hundirse de una manera tremenda, terrible. Y dice en el versículo 8 que le dijeron los que iban ahí en la barca, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y les dice Jonás, estoy hablando de Jonás en el capítulo 1, versículo 9, donde dice, yo soy hebreo y temo a Jehová. Mire, escuche bien, él estaba huyendo. Cuando alguien tiene temor a Dios, está cerca de él, no está huyendo. Yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Es como aquellas personas que dicen, yo soy cristiano y tengo temor a Dios, pero están con un vicio. Soy cristiano y tengo temor a Dios, pero están en adulterio. Soy cristiano y tengo temor a Dios, pero están haciendo algo que a Dios no les agrada, que están en desobediencia, están en murmuración, en chisme, están en asuntos que ellos saben que están mal, pero temen a Dios y levantan la bandera de que son cristianos. Así pasó con Jonás. Temo a Dios, gloria a Dios, pero pronto iré a una iglesia. Tengamos cuidado de no caer en esto mismo de Jonás. Y bueno, para no alargarme, cuando Dios le habla a Jonás y le dice, mira Jonás, lo único que tienes que hacer es morir a tu yo. Muere a tu yo, muere a tus planes, a tu propósito. ¿Para qué estás huyendo? Yo ya te dije cuál es el propósito que tengo para ti. Ir a Nínive y pregonar y decir que se arrepiéntanse. 8 poderosas palabras, nada más.
Tal vez Jonás decía, Señor, yo quisiera una hora en Facebook. Señor, yo quisiera predicar en un púlpito. Señor, si tú me dieras la oportunidad de predicar en tal lugar. No. Le dice, no. Por eso Pablo dijo, estoy con Cristo juntamente crucificado y ya no vivo yo, porque es lo primero que tienes que hacer en tu vida cristiana. Ya no vives tú, mas vive Cristo en ti. Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, decía Pablo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Después de esto, viene la transformación a la vida de él, en el que tenía que morir a lo que él deseaba y hacer lo que Dios le estaba mandando a hacer. Y él rápidamente va y obedece y comienza a pregonar lo que Dios le había dicho, y Dios lo estaba respaldando, le había dado autoridad. Jonás no predicó con palabras de humana sabiduría. Jonás no predicó para agradar a ellos. No, Jonás predicó bajo la unción de Dios, con la autoridad que Dios le ha dado, lleno del Espíritu Santo. Jonás predicó precisamente con el respaldo del Señor. Arrepiéntanse, de aquí a 40 días van a desaparecer. Estamos en una cuarentena, hermano. Imagínate, es casi el mismo caso. Arrepiéntanse. Imagínate que nos dieran 40 días. ¿Cuántas vidas no estarían arrepentidos de lo que están haciendo? ¿Cuántos cristianos realmente no dejarían de hacer aquello que no le agrada al Padre? Se dedicarían a obedecer. Dios sorprendió a Jonás con 8 palabras cuando Jonás vio que toda la nación se arrepintió. Pero escuche bien, Jonás todavía no había entendido. En este tiempo que estamos viviendo, muchos no han entendido o no comprenden que Dios quiere enseñarnos que debemos de tener mayor tiempo para Él, número 1. Número 2, quiere llevarnos a una unión familiar. Probablemente hay matrimonios divorciados viviendo en el mismo hogar, o matrimonios que tienen problemas con sus hijos. Por ahí alguien me dijo, pastor, me he enterado que hay más divorcios en este tiempo de la cuarentena que cuando cada quien tenía sus obligaciones, se iba a trabajar. Le dije, sí, porque muchos de ellos no han aprendido a convivir, a morir a yo. Cada quien tiene sus planes cuando ves en planes familiares. Pero la vida del creyente no es así. Ahorita disfrutamos los momentos en familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, mi esposa con nosotros. Es un tiempo en el que cocinamos y todos aprendemos a cocinar. Y todos están ahí saboreando la comida de papá, de mamá, del hermano. Y todo es un tiempo familiar. Número 3, es un tiempo de búsqueda de una palabra revelada para tu vida, para que el día que llegues a la iglesia no llegues igual. El día que llegues a la congregación no llegues igual. Escuchen, tuviste mucho tiempo con el Señor. Vienes ya, tu familia unida, ya se acabó esos problemas. Hubo un buen tiempo ahí. Número 3, se te reveló la palabra del Señor. El Señor no ha cambiado, escuchen bien, el que necesita cambiar es tú. El Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Es necesario que vayamos a la cruz y que muramos a nosotros mismos. Los resultados que Dios hizo a través de Jonás no fueron logros de Jonás. Tanto así que Jonás quedó triste porque dijo, Señor, yo sabía que los ibas a perdonar. Mira, se convirtieron. Pero escuchen bien, ¿cómo puede ser que un ministro, alguien que es la boca de Dios, Dios tiene misericordia, Dios tiene amor, y el ministro dice, pero es que yo lo quiero ver destruido? ¿Cómo puede ser así? Creo que en medio de esta coronavirus, esta pandemia mundial, ahora la pandemia espiritual, necesitas aprender que nunca te pase por tu mente ver destruido a tu hermano. Y es lo que pasa en la mente de muchos cristianos. Yo quisiera que aquel lo bajen. Yo quisiera que aquel se acabe. Yo quisiera que aquel deje de hacer eso. Y el Señor dice, ay, y mira tú cómo estás todavía viviendo. Así hay mucha gente. Yo conozco ministros que quisieran que otros ministros no estuvieran predicando, que estuvieran en su casa o trabajando de otra cosa, porque el corazón de ellos no está bien.
Porque cuando el otro ministro no desea eso para ellos es porque el corazón de ese ministro está bien y les está diciendo, es que no soy como tú. Nadie debe de desear, así como Jonás deseaba, que le dijo, Señor, yo sabía que los ibas a perdonar. Y decía, en otras palabras, quedé mal. Yo sabía que eres un Dios clemente. Y dice en el capítulo 4, versículo 1, Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. Y oró al Señor y le dijo, oh Dios, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir. O sea, porque en otras palabras, yo ya sé cómo va a trabajar Dios, pero quiero hacerlo a mi manera. Dice, porque sabía, o sea, lo conocía. Yo sé que tú eres el Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego, miren nada más la oración, que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y aquí es donde está el celo espiritual. Señor, y muchos dicen, yo hice lo que me mandaste. Señor, mira aquel. Señor, y quieren hacer. Jonás quería haber destruido Nínive. ¿Dónde estaba el amor del cristiano? ¿Dónde estaba la compasión? ¿Dónde estaba el fruto de un creyente en Dios? Dios no trabaja como el hombre. Nosotros tenemos que trabajar como Dios. Dios es piadoso, Dios es clemente, Dios es amoroso, Dios es misericordioso. Así debemos de trabajar. Y Dios le pregunta, ¿haces tú bien en enojarte tanto? O sea, ¿haces bien? Y es porque muchos se enojan porque no les salieron las cosas como ellos querían. De manera que es cuando quieren que todo el mundo se muera, así como Jonás, y destruir a medio mundo. Y es porque la vida de muchos creyentes está rodeada o están llenos de religiosidad. No están agradando a Dios, están sirviendo a Dios, pero quieren las cosas a su manera. Aunque Dios les dice, haz de esto de esta manera, Señor, pero quítale la vida. Haz esto, Señor, pero no lo quiero ver arrepentido. Haz esto, Señor, no lo quiero ver en la iglesia. Ese es el creyente que vive una pandemia espiritual seria. Tiene por ahí un virus que está extendiéndose dentro de la congregación. ¿Conoces alguno de estos dentro de una iglesia que tengan un problema de esto? Y mira, la mayoría de estos, te voy a decir cómo los distingas, son religiosos. Están culpando a los demás y no se culpan a sí mismos. Número 2, son desobedientes como Jonás. Quieren hacer las cosas a su manera. Número 3, son faltos de misericordia. 4, quieren que todos hagan lo que ellos dicen a su manera. Piensan que son la única voz de Dios, los únicos de la sana doctrina, los únicos que escuchan a Dios, los únicos que hacen las cosas bien. Y el Señor dice, ay, hasta Elías le dijo, Elías, no eres el único, allá tenía unos también. Y hacen un berrinche. Eso fue lo que hizo Jonás. Salió de ahí, se enojó tanto. Dios preparó una calabacera, creció sobre Jonás, le hizo sombra en su cabeza para que le librase del malestar que tenía. Jonás se alegró, pero al venir al siguiente día, Dios preparó, ahí está otra vez, preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y Jonás, escuchen nada más esta palabra, Y Jonás, aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, miren este ministro, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios, aquí está la enseñanza de la pandemia espiritual que te quiero dar hoy en día. Escucha, iglesia, congregación, amada iglesia del Señor Jesucristo, escuchen, estoy terminando, 3 minutos más. Dice, le dijo Dios a Jonás, tanto te enojas por la calabacera, o sea que ni siquiera la plantó él, ni siquiera la formó él, tanto te enojas. Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo el Señor, si tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer,
Y así hay muchos ministros. No trabajan en algunas cosas, no las hacen crecer. No trabajan ni de día ni de noche, así como Jonás. No ponen la semilla y se enojan si no salen las cosas como ellos quieren. Dice, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. Miren nada más, hermano. Como este ministro deseaba que murieran 120,000, y es porque él se molestó de que quedó mal. Cuando servimos a Dios, hacemos lo que Él nos dice sin pensar en nosotros. Escucha bien, tus planes, halos a un lado, tus metas, halos a un lado, tus propósitos, tus intereses. No te pienses en tu cuenta bancaria, no pienses en la comida, no pienses en el vestido. Piensa en hacer la voluntad del Señor. Busca su reino. Es lo primero, ministro, es lo primero, iglesia amada. Y el Señor se compadeció de los 120,000 personas. Y dice, ellos no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. O sea, ellos no lo saben, Jonás, tú sí, tú eres ministro. El verdadero ministro, el verdadero cristiano, hay amor como primera característica en su vida. Es lleno del Espíritu Santo para cumplir la obra de Dios. Ama a sus hermanos y ora por sus enemigos. El creyente no tiene enemigos. Los enemigos son de allá para acá. Uno ora por aquellos que lo maldicen y Él los bendice. Aquellos hablan mal de Él y Él los bendice. Esa es la vida del creyente, del cristiano. Hermano, te invito a que oremos y te hago este llamado al arrepentimiento en esta pandemia espiritual. Próxima semana daré el siguiente tema de esta nueva serie que va a estar emocionante. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Pedimos, Dios, que nos hables en nuestras camas, en nuestras vidas, aún como dice la Escritura, que en la noche nuestra conciencia nos enseña. Que no se nos olvide, Dios, que sobre todas las cosas, Señor, está como un sello en nuestra vida el amor. Gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos.